Hola hermanos, buenos días, bienvenidos a este tiempo de devocionar la comunidad contigo. Hoy es viernes 8 de abril, qué alegría volvernos a reunir para reflexionar juntos en la palabra de Dios. Y este tiempo vamos a dejar en las manos de nuestro Padre para que Él nos pueda ayudar, nos pueda dar dirección. Señor amado, agradecemos este tiempo, Señor, de volvernos a reencontrar para continuar, Señor, meditando en tu palabra. Queremos rogarte tu dirección, queremos rogarte tu guianza, Padre. Queremos que tú nos ilumines, Señor, para que podamos aprender un poquito más de lo que tienes en tu palabra para nosotros. Te agradecemos por haber permitido que estas escrituras estén, Señor, por tanto tiempo. Tú las has preservado, Padre, y te agradecemos. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Hermanos, quisiera que por favor demos lectura a Isaías capítulo 53, verso 6. La palabra de Dios nos dice así: Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dios tiene el mejor plan para tu vida y también para la mía. Y ese plan es íntimo, es personal. Es íntimo, es fraternal, porque Dios está personalmente interesado en cada una de nuestras vidas. Y pensar en esto, comprender esta verdad, nos alienta y nos da mucha alegría. En el anterior devocional vimos que el hombre, la corona de la creación de Dios, aún viviendo en un lugar inmejorable, dejó su condición de inocencia y desconocimiento de lo malo y cayó en pecado cuando escogió desobedecer a Dios. Esta decisión de desobedecer al mandato de Dios y escoger su propio camino es pecado. El pecado causó muerte espiritual, la cual separó a todo ser humano de Dios. Y cuando el hombre toma su propio camino, cuando el hombre se siente dueño de su vida, comete iniquidad, hace maldad, se corrompe y su necio corazón es entenebrecido. La verdad es que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Y claro, esta es la parte negativa. Pero también en el anterior devocional recordamos que Dios, Jehová, cargó en él, en el Señor Jesucristo, el pecado de todos nosotros. Dios en su bondad, Dios en su misericordia concibió, estableció el perfecto para rescatar al hombre de su pecado y separarlo de las tinieblas hasta llegar a su luz admirable. Dios mismo se proveyó de rescate, se proveyó de un Salvador y fue un plan a largo plazo que se cumplió con la venida al mundo de Jesús, el Hijo de Dios. Él dejó el cielo, se humilló hasta lo sumo y nació como un niño. Vivió humildemente, hizo muchas bondades, muchos milagros, predicó el Evangelio y al final fue crucificado en la cruz. Pero no quedó ahí, resucitó al tercer día y con esto nos dio redención, nos dio perdón de pecados, nos dio libertad, nos dio sanidad, bendición y una nueva relación y directa con el Padre Celestial por medio de su Espíritu Santo. Hermanos, Dios tiene el plan perfecto para cada uno de nosotros, para cada uno de sus hijos. Pero tristemente, muchos cristianos no lo creen así, ¿cierto? Tal vez, hermanos, la palabra perfecto es lo que más nos preocupa. Nadie es perfecto. Entonces, la idea de ser perfecto agrega presión, agrega estrés a nuestras vidas. La perfección parece imposible. ¿Y saben? Lo es. Es imposible. La perfección es imposible. Pero el plan de Dios no es perfecto porque nosotros somos perfectos. El plan de Dios es perfecto porque Dios es el quien lo diseñó. La perfección viene de Él. Y solo Él es perfecto. Él conoce mejor que nadie lo que está en nuestro corazón. Él nos conoce. Y Él ha diseñado, Él ha puesto en práctica un plan específicamente diseñado para nuestras vidas. El apóstol Pablo nos dice en Filipenses capítulo
1, versículo 6, nos dice así. Nos dice así: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermanos, ese plan, la buena obra, se inició con el perdón de nuestros pecados. Y es muy importante que sepamos que Dios perdonó nuestros pecados con un propósito. Jeremías ya nos dijo: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, ni no de mal, para daros un fin que esperáis. Cada uno de nosotros, hermano, hermana, hemos nacido con un propósito. Por el sacrificio del Señor Jesús hemos obtenido perdón de pecados, vida nueva, y nos aseguró un destino eterno. Y saben, ese destino eterno es estar con Él para siempre. Y cuando nos dice Dios esto, seguramente Él lo va a cumplir. Él nos va a perfeccionar. Y el versículo 6 que dimos lectura de Filipenses, del capítulo 1, nos habla de ese proceso. Es decir, que el Señor no ha terminado su obra en nuestra vida solamente con el perdón. Cada día está puliéndonos, cada día nos está moldeando, cada día nos va purificando. Hermanos, si deseamos avanzar hacia la meta o al propósito del plan perfecto de Dios, es necesario experimentar cambio en cada aspecto de nuestras vidas. Y saben, esto implica que la transformación no significa más bien que esta transformación sea negativa o mala. Por ejemplo, un bebé, desde que es concebido, sufre transformación. Y desde la hora del nacimiento continúa el proceso de crecimiento y desarrollo en su vida. Así que cada ser humano está constantemente en crecimiento. De la misma forma, Dios ha planificado un proceso de transformación en nuestra vida espiritual. Ahora, cuando nosotros hablamos, cuando nosotros reflexionamos de ese proceso de transformación, nos damos cuenta que muchas veces es doloroso, muchas veces es incomprensible para nosotros. Pero ¿saben una cosa? De lo que podemos estar seguros es que todo lo que viene a la vida del creyente está dentro de ese plan perfecto de Dios. Un escultor puede ver a través del pedazo de un mármol una obra consumada. A través de la historia, los grandes genios han plasmado figuras de ángeles y de seres humanos de lo que nadie podía imaginarse. Hermanos, nosotros tenemos a Dios, que es el escultor extraordinario por excelencia, que después de salvarnos continúa haciendo un trabajo, continúa haciendo que nosotros vayamos creciendo. Él ha hecho un plan. Y en ese plan ha contemplado que nosotros vayamos creciendo. Ese es su plan, el mejor plan para nosotros. Los cambios en la vida cristiana son necesarios para nuestra madurez espiritual. Es importante conocer y hacer la voluntad de Dios. El apóstol Pablo nos recuerda en Efesios 5, 15 al 17, Efesios 5, 15 al 17, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Ninguno de los creyentes no puede estar separado, no está libre de saber, de conocer la voluntad de Dios. Sin embargo, no es suficiente con conocer o saber la voluntad de Dios. También se debe obedecer a su voluntad. Alguien podría preguntarse, ¿por qué es tan importante que se conozca y obedezca la voluntad de Dios? La Biblia nos responde a esta pregunta con las palabras que encontramos en el libro de Samuel, capítulo 15, versos 22 y 23. Primer libro de Samuel, capítulo 15, 22 y 23. Dice así la palabra de Dios.
Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y al prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolo, idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Eso es lo que le dijo el profeta. Hermanos, desobedecer la voluntad de Dios involucra el pecado más serio de todos los pecados: rebelión contra el soberano Dios del universo. El Señor Jesús ya nos dijo, ¿no? Y esta es la voluntad del que me ha enviado: que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y la vaya a resucitar en el día postrero. Ningún creyente en el Señor Jesús debería intentar vivir su vida cristiana de la misma manera como la que comenzó. Los niños se convierten en jóvenes y luego en adultos y finalmente en ancianos. Cada fase, hermanos, de esta vida es fundamental para el desarrollo sano y completo del ser humano. De la misma forma, Dios anhela que cada cristiano aprecie y disfrute de los cambios que nos ayudan a ser más semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Él ha diseñado y ha puesto en práctica el plan de Dios. Ese es el plan de Dios, no el tuyo, no el mío. Y sabes, Dios utiliza personas normales y situaciones comunes para terminar la buena obra que empezó. Dios nos ama, tiene un plan para nuestras vidas. Y ese plan es que crezcamos constantemente en su palabra, conociendo y también haciendo la voluntad de nuestro Padre. Vamos a orar. Señor Dios, qué precioso es saber que tú tienes un plan para nosotros. Queremos rogarte, Padre, que nos ayudes a caminar en tu voluntad. Te damos gracias, Señor, porque tú has comenzado una buena obra y estamos confiados, Señor, que vas a completarla. Así como ese escultor ve imágenes que nosotros no nos imaginamos, tú, Señor, que eres el más grande de los escultores, Señor, estás moldeando nuestras vidas, nos estás cambiando. Y tu deseo, Señor, que nos parezcamos a tu Hijo, el Señor Jesucristo. Padre, ayúdanos. Queremos obedecerte, queremos amarte, queremos conocer de tu palabra y de tu plan para nuestras vidas. En Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos, buenos días. Nuestro Señor Jesucristo les bendiga.